Si me dejas está bien, déjame conforme estoy. No te pediré por favor que te quedes junto a mí. No te pediré por favor que te quedes junto a mí. Ahora conozco a tu marido, chiquitito, bien barrigón, oreja de... Seguimos con las entrevistas. Estamos en la casa del señor Fernando Martínez, más conocido como el Gitano del Perú. ¿Qué tal, Gitano? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. ¿Cómo está mi amigo Genaro? Un gusto de saludar después de mucho tiempo. Muchas gracias por darme esta oportunidad de venir hasta mi pequeña casita, no, para que esta invitación, esta entrevista. Gracias, Genaro, una vez más, deseándote lo mejor, que Dios te siga pues dando vida, para que sigas apoyando a los valores, nuevos valores del arte, en todo el sentido de la palabra. Qué bueno Gitano. Gitano, cuéntanos, queremos saber más que todo de qué parte es Gitano. Bueno, yo soy una mezcla, mi mamá ancashina, mi papá es de la provincia de Cajatambo. Yo he nacido en varios sitios, porque hacia mi mamá le había agarrado dolores en Ancash, se vino al toque por Cajatambo y ya nací por Ollón, pues hermano. Sí, Ollón prácticamente, pero sí por mi mamá he crecido en Ancash, ancashina me siento yo, por lo que he estado más viviendo tierno allá pues. Pero mi papá es Cajatambo, provincia de Cajatambo, ¿cómo se llama? Pueblo Viejo. De la misma provincia arribita pues. Qué bueno Gitano. Gitano, dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, yo el arte lo cultivo de muy tierno, pero ya grabando, más o menos, 32 años, 33 años por lo menos. Sí. Wow, bastante tiempo. Dime, y he visto ya en YouTube, hemos visto tus videos que cantas con tu pareja, con Sonia Montalvo. ¿Sí? ¿Y qué tiempo estás con ella? ¿Cuánto tiempo ya se casaron? Cuéntanos, queremos saber. Con ella estamos prácticamente juntos ya 34 años, 33 años, pues ya tierno, nomás empezamos pues a difundir nuestro arte. Ella también en aquellos tiempos tenía pues 19 años, yo era ya un poquito menor que ella, 17. Wow. Pero ahí estábamos, pues sí. Se sufre, pero como se dice, no, poco a poco se va llenando, se va ganando a la gente. Y gracias a Dios, muchas gracias a toda la gente linda del Perú, que nos ha apoyado bastante en todo el sentido de la palabra, ¿no? En el norte, el centro, el sur, el oriente, ¿dónde no habremos llegado? Un poquito más, ya llegamos a un nicho, no pierdo la esperanza de llegar. Qué bueno. A ver, queremos más que todo que nos cuente, pues, ¿a qué partes usted del Perú ha viajado con su música allá? Bueno, por el norte hemos llegado hasta Tumbes, Zarumilla, Machala, Quito, Guayaquil, cierta parte de Ecuador. Por el sur hemos llegado hasta Cochabamba, Alto La Paz, Bolivia, ¿no? Y por otro lado por Cobija, que es la selva, por Puerto Maldonado, pues. Hemos llegado, para que Bolivia tiene muy buena gente, la gente nos apoyan bastante. Muchas gracias Bolivia, no me puedo quejar de muchos lugares que hemos llegado, ¿para qué? Pero con nuestro propio peculio, a veces uno va pues a un pueblo con esa intención de hacer llegar, en esos tiempos vendíamos nuestro cassette, y cuando uno no es conocido, primera vez sacas una grabación, no compran, pues los discoventas no te compran, pues que tienes que promocionar, en esos tiempos era bien difícil. Ahora más bien ya todo el mundo graba con su celular y lanza, ¿no? Un pequeño ensayito diciendo. Yo a veces digo, pues, ¿cómo lanzan ensayos si recién están ensayando? Se supone que ya tiene que estar producido ya. Pero nosotros hemos estado ahí dándole, pero gracias a Dios ahora un poquito más tranquilo, ya me siento como artista, porque de alguna manera ya nos contratan, pues, ¿no? Entonces, todo el tiempo que hemos estado andando nosotros son 25 años, y recién, será pues 6 años, 7 años, que recién me siento artista, porque recién vienen los contratos. ¿Cuántos Navidad nosotros hemos estado vendiendo nuestro
caseta hasta las 11 de la noche, a veces llegando recién con mi panetoncito de 10 soles a la casa. Usted con su esposa hace una buena química. Ah, eso sí. Sí, sí, para que a veces Dios es tan grande que te une, ¿no? Te une con la persona adecuada, ¿no? Y como también tal vez yo para ella para mí. Y ya pues, como dice, hacemos química, ¿no? Pero primera vez también tenía otra amiga que cantaba, pero lamentablemente ella está pues de viaje, está en Santa Mónica. Me refiero a Vencia Mesa, ¿no? También una gran amiga, conocí ahí en la Peña Salón del Arpa, allá por Caquetá, el señor Chino Liu, ¿no? Con ella también hemos trabajado más primero, 89, 90, ya con Sonia empiezo 91 por ahí, a salir ya, con fuerza ya. Claro, a ver, díganos, ¿qué canción le ha tenido más satisfacción en todo sitio que ha estado? Bueno, yo siempre le metí un poco humorístico, ¿no? O sea, las canciones humorísticas. Cuando iba yo así, pequeños así, invitaciones, yo cantaba de Lucio Tomás, don Mario Mendoza. Y la gente que me llevaba me decía, hermano, quiero que cantes así de lo que cantas, tu chispa. Pero poco a poco entonces me di cuenta que a la gente le gusta, pues entonces tiene su momento, o sea, cuando yo voy a un compromiso, si la gente está un poco sano todavía temprano, ya pues le meto un poco de humor, ¿no? Pero ya cuando la gente va brindando, ya están mareaditos, ya no puede hacerle broma, pues. A ver, queremos escucharte un cortito. Espérate. Si me dejas está bien, déjame conforme estoy. No te pediré por favor que te quedes junto a mí. No te pediré por favor que te quedes junto a mí. Ahora conozco a tu marido, chiquitito, bien barrigón, oreja de perro flaco, nariz de chancho cebón. Amén. Todo picaresco. No, que a veces hay personas que son chismosos, te ven conversar así. Y el que le cuenta a tu esposa a veces también es tu querida, ¿no? Por esa ocasión ya me has divulgado, ya me has comentado que soy sacavuelta. ¿Por qué no le dices la verdad que tú también eres mi querida? ¿Ah? Y eso es verdad, pero mucha gente me ha dicho, Gitano, está bacán ese tema. Hay otro tema también que es el DNI. No, eso antes era una broma, ¿no? Pero ahora el DNI es importante. Ahora el niño que nace ya tiene su DNI sí o sí. Pero yo grabé eso hace 22 años atrás. Ajá, por eso que Sonia Morales también se basa a este tema para que saque el celular. Gitano, a ver, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Un mensaje para los nuevos valores. Bueno, un saludo muy cordial para todos los artistas jóvenes, señoritas, nuevos valores. Siempre hay que mantener la humildad, la sencillez. Muchos a veces ya porque salen en un canal televisivo ya piensan que eso no. Hay que ser humilde. Don Mario Mendoza, don Lucio, Alicia Delgado, que en paz descanse, la señora Basilia Camones, ¿no? La Guaracinita, Pastorita Guaracina, era una persona muy humilde, sencillo, ¿no? Ahora hasta su vestimenta de las cantantes nuevas, esa encima de la rodilla, no sé, ellos ya, o sea, no demuestran talento, sino piernas nomás, pues. Hay carne, pero no hay talento, por eso me recuerdo una cumbia, ¿no? Colombiana, no tiene talento, pero es buena moza. Eso se avanza en eso, no, el arte es un don que Dios da y eso hay que respetar. No porque uno es artista, pues va a un local, va a estar tomando, borracho, eso, voy a cantar, no. Hay que respetar a nuestro instrumento, a nuestro arte. Muchas gracias una vez más, amigo Genaro, y a toda la gente linda, pues, que nos están viendo a través de este medio, como es nuestro amigo Producciones Creagem. Exacto. A ver, Gitano, a ver, un número telefónico que te llame, te contrate, pero que tienes contrato, ¿no? Pero, tu número telefónico. Mi número para cualquier contacto, contratito, si pueden, 990-44-1418. O en todo caso de mi señora, 988-97-44-39. Sonia Montalvo, Gitano del Perú. Bueno, ese para contar. Ahora para el maltrato, pues, Gitano.
Para maltrato ya es el 963-02-2670. Cuestión de maltratos, cumpleaños, bautizo, cuestión de suicidio, no cobramos. Ya único detalle en un suicidio es que sus pertenencias del difunto pasa a nuestro poder. Es el único detalle. Ahora, si el difunto me va a dejar el carro, antes de dejarme tiene que darme tarjeta de propiedad para ir a la SUNAR y ver cómo está pues, el carro. De repente tiene multa, está por gusto, no me conviene. Pues. Ajá. Gitano, en tu familia, ¿alguien cultiva la música aparte de ti? Sí, por parte de mi papá. Mi papá también era un buen músico y yo a mi papá no le igualo nada porque mi viejo tocaba arpa, guitarra, bajo, acordeón, clarinete. Yo con la justa arpa, batería y guitarra, eso es zurdo pues, a la izquierda. ¿No? Ya. Sí. Mis hijos también son músicos, mis hermanos. No, mis hermanos tienen su orquesta, así como los Brillantes del Ande, ¿no? Sí. Mira tú, o sea, esto viene de familia, Gitano. De familia, gene, pues, porque mi papá, por parte de mi papá, yo tengo total 18 hermanos, en tres gallinas, o sea, en tres camadas. Sí, yo no tengo la culpa, pues, en esos tiempos no había cana, pues, o sea, antes, por ejemplo, Lucio Pacheco conoce a Alicia Delgado cuando Alicia tenía 16 años, y Lucio ya tenía 33. 12 años, no, 20 años, no, casi 18 años. No había cana, por eso es lo que se salva él, pues. Bueno, dime a ver, Gitano, tantos años que estás cantando a nivel del Perú, 34 años me dices. 32 años. 32 años. En esto tanto tiempo, ¿qué has tenido que sacrificar? Uy, claro, hermano, lindo, pues es bien difícil, no es fácil. Ahora, como hay redes sociales, todo el mundo graba, canta, ya está haciendo, conéctense, ya todo el mundo, pues no, pero antes no era así, pues antes era bien sacrificado. Ahorita no, ahorita tienes que demostrarle tu talento de verdad, pues por más que estés con buen vestimenta, bien alterno, bacán, hay que ver si eres o no eres. Por eso mi paisano Ángel Damaso también estuvo hablando pues, sobre un artista que ha grabado todos sus temas de él, ya se tira pana, ¿no? Y mientras que el autor, el artista que sacó ese temita, a veces está con la voz, no hay ni para comer. Entonces, eso es cierto, siempre pues el autor saca un tema, a veces muchos no lo patentan y claro. A ver, dime Gitano, ¿con qué artista has cruzado escenarios? Bueno, yo vi con muchos artistas, Sonia Morales, Lucio Pacheco, en el sur con Los Puntos del Amor, Franco Rojas, Yarita Lisset, con pata de Tacna, Osito Pardo, así con varios artistas, así, pero no me quejo, normal. Y gracias a la gente linda de Tacna, Moquegua, Arequipa, Juliaca, ¿no? Sandia, no me puedo quejar. Siempre nos llevan, nos cotizan bastante. Cusco, casi Huancavelica, hace poco hemos estado en Junín, Tarma, Huánuco, Tingo Mario, Cayaco, Progreso, Chicha, Tocache, Mambarca, Tananta, Puerto Pisanda, Pólvora, Bellavista, Juanjuito, ¿dónde habrá llegado? Todo esto dime, Gitano. Tantos sitios que tú has ido, me imagino que tienes anécdotas que hayas pasado. Cuenta una de ellas, pero además que lo sientes. Uy, cositas que pasa una. A veces tú vas a un contratito, piensas llegar tal día, pero a veces no llegas. Una vez estuvimos viajando de Satipo, Chanchamayo, a Puerto Bermúdez. No había pase para Año Nuevo, pues toda la agrupación, equipo, todos hemos amanecido en el Hueco. Llegamos el día primero a las 5 de la tarde cuando todos estaban durmiendo ya. Ya no había nada, pero lo bueno es que me habían mandado a mí adelante la mitad, pues. Claro. Pero como yo sé trabajar, ya lleva por si acaso, ¿no? Mi cassette, ya pues algo como sea. Claro. Pero muchos no tienen ese don, otros que barbaridad, ¿qué van a decir la gente? Si me pongo a cantar en un rincón, ¿no? Es normal, el arte es arte. Los mexicanos, por ejemplo, claro. Señores artistas, en una esquina se ponen a tocar, bacán,
y comiendo buen chifa, buen plato, ese es el artista. A ver, gitano, presentaciones. ¿Qué días tiene presentaciones? ¿Vas a estar en Lima? ¿Qué tiempo? ¿Vas a ir a provincia? Cuéntanos. Bueno, mañana tenemos 50 años por Canto Grande, el día domingo estamos en el local de los Yauinos, ¿no? Aniversario de Susi Escalante, ¿no? Ajá. Y el día miércoles estamos en Chala, 11 de este mes, día domingo próximo, estamos también por Canto Grande, celebrando 70 años de un caballero. Ya sus hijas le están haciendo porque ya están sintiendo que ya se va. Entonces prácticamente gran despedida de la vida, noche bailable. Decían. Gracias a la familia Olorte Masgo. Muchas gracias, con todo respeto. Por lo que veo, trabajo bastante, gitano. No, sí, es que también nosotros somos económicos, Ya. cobramos barato, por eso pero estoy misio, pero feliz porque ni la pandemia me ha agarrado, no, ni coronavirus me venga a llegar, se ha quitado nomás. ¿Tu número telefónico no hay más? Mi número telefónico 990 44 14 18 988 97 4439. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años más? De acá 5 o 6 años ya tendré 57 años ya prácticamente. Tenemos para rato entonces, gitano. Ojalá Dios quiera, hermano, porque muchos se han ido a los 55. Eso es lo bueno que tú tienes, gitano, esa chispa, esa carisma, tú que contestas y la música es lo bueno que lo cantas con esa chispa, ¿no? Bueno, el arte es un don que Dios da, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios, gracias a mi mamá por haberme traído al mundo y Dios que me ha dado este don. Yo cuando era joven he crecido por el centro de Lima, ¿no? Cárcamo, Conde de la Vega, Rescate, Planeta, Palermo. Yo siempre quisiera de mí. A veces mi padre murió cuando yo era muy niño. Es bien difícil pues la vida cuando a veces no tienes papá, ¿no? Tú te puedes engreír con tu papá, puedes engreírte con tu mamá, pero no con la madrastra, el padrastro, jamás pues. Claro. A ver, bueno, gitano, un gusto de entrevistarte, pero para mí, te vi en YouTube, cantando como sea, te vi y dije, tengo que entrevistar a gitano. Esa fue la idea. Por eso la entrevista, desde allá, gracias por aceptar en tu casa y hacerte esta entrevista, pues, ¿no? Espero hacerte ya muy pronto otra entrevista, será, pues, un evento. Tu despida para Creagen, gitano. Muchísimas gracias, Genaro, muy amable a Producciones Creagen por darme esta oportunidad. Muchas gracias y saludar a toda la gente linda del norte, centro, sur, el oriente, que están pues en muchos lugares del mundo trabajando por la familia. Muchas gracias a todos ustedes, hermano lindo, y Dios y la Virgen pues ilumine el camino, el trabajo, la salud de cada uno de ustedes, en especial hermano Genaro, muy amable. Dios te bendiga, hermano lindo. Muchas gracias. Cualquier compromiso, 990 44 14 18. Muchas gracias, muy amable. Gitano del Perú, por la ruta del Perú. Amén.